Hoy nos sumergimos en un relato contado en primera persona, una narración brutal sobre una noche que, bueno, lo cambió absolutamente todo. Es una historia que nos va a llevar a explorar los límites del poder, el verdadero peso del sacrificio y, al final de todo, el camino hacia la redención. La historia arranca así, de golpe, con esta frase que nos mete de lleno en la escena. Se puede sentir una calma tensa, casi como una premonición. Estamos en un sitio conocido, familiar, un olivar, justo un instante antes de que se desate todo el caos. Y con esto nos metemos en el corazón de esa noche. Una noche que queda marcada por el cruce de un arroyo, el Cedrón, que, en fin, se convierte en la frontera simbólica entre lo que era la libertad y lo que estaba a punto de ser el cautiverio. Hay que imaginarse la escena. Esto no pasa a plena luz del día, ni mucho menos. Ocurre en la penumbra. Es casi una operación nocturna. Las antorchas se van acercando como una especie de serpiente de fuego que simboliza perfectamente esa conspiración que se ha ido tejiendo en la sombra. La tensión, desde luego, se puede cortar. Y aquí llega el momento clave, la confrontación. Cuando preguntan a quién buscan, la respuesta «soy yo» no es una simple admisión. ¿Qué va? Es una afirmación de soberanía tan potente, tan rotunda, que según se cuenta, toda la cohorte armada retrocede y cae al suelo. Es un despliegue de poder que no necesita para nada la violencia física. Y justo después de esa demostración de poder, llega el primer gran acto de sacrificio. Porque la entrega no es una derrota, para nada. Es una decisión totalmente consciente. La prioridad no es defenderse a uno mismo, sino asegurarse de que los suyos están a salvo, permitir que sus seguidores puedan escapar de ese cerco. Vale, hasta aquí el relato de los hechos. Pero ahora vamos a ir un poco más allá, a ver qué significa todo esto en realidad. ¿Qué representa este enfrentamiento entre un hombre solo, desarmado, y todo el poder establecido? Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué no usar ese poder que es tan evidente para defenderse? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esta aparente pasividad? Pues en ese momento, digamos que había dos caminos. Por un lado, la reacción más instintiva, la más humana, la defensa violenta, que queda simbolizada en la espada de Pedro. Y por otro, la misión divina, aceptar ser capturado, pero no como una derrota, sino como parte del cumplimiento de un plan superior. Se elige conscientemente el segundo camino. Y si esa era la explicación estratégica, por así decirlo, ¿cuál es el significado simbólico? ¿Qué nos dice este momento sobre cómo son el poder y la verdad? Aquí se desglosan varias ideas potentísimas. Primero, la verdad, que siempre se muestra en público. Se enfrenta a esas estructuras de poder que actúan en secreto, de noche. Segundo, vemos una transformación increíble. El protector, el pastor, se convierte en el sacrificio, en el cordero. Y tercero, y esto es quizá lo más profundo de todo, es una declaración de que la verdadera libertad, la que va por dentro, no hay cadena que pueda presionarla. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué lección práctica nos deja esta historia de sacrificio y de integridad? De aquí se desprenden tres lecciones clave. La primera es la idea de que la fuerza moral al final es mucho más efectiva que la agresión. La segunda nos da una definición de lo que es la grandeza. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de asumirlo para proteger a otros. Y la tercera es la madurez de responder a la injusticia, no con rabia, sino con la coherencia de los propios actos. Y todo esto, claro, nos va llevando a la conclusión de la historia, a ese propósito final que es el que da sentido a cada uno de estos pasos, por muy dolorosos que fueran. Esta frase lo resume todo. Es la esencia pura del sacrificio. Y ojo, no es una súplica, es una condición. Es un yo a cambio de un ellos. Es el amor protector llevado a su máxima expresión. Y aquí se desvela el objetivo final. El camino a través del interrogatorio, de las ataduras, del dolor, no era un camino hacia la destrucción, sino todo lo contrario. Era el camino hacia la redención. Cada uno de esos pasos era necesario para llegar a ese fin. Después de analizar esta noche en el Cedrón, la confrontación y la entrega voluntaria, nos queda una última reflexión en el aire. ¿Dónde reside la verdadera fortaleza? ¿Está en la capacidad de coger una espada para defenderse o en la voluntad de aceptar el sacrificio para proteger a los demás? La respuesta, como hemos visto, no es tan simple como parece. Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentraremos en un discurso intelectual y un riguroso intercambio de perspectivas sobre uno de los relatos, más cautivadores de la historia. Y desde luego, uno de los que más debate genera, ¿verdad? Absolutamente. Y para empezar, imagina la escena. Es plena noche, te encuentras en un olivar oscuro y escarpado,
justo al otro lado del torrente Cedrón. Y de repente, pues el silencio se rompe. Sí, una atmósfera de muchísima tensión. Exacto. Llega un batallón entero, armado hasta los dientes, con antorchas y linternas serpenteando en la penumbra. Van a arrestar a un solo hombre. Lógicamente cualquiera pensaría que este es el final de la historia. Debería ser una rendición rápida, humillante, caótica. Pero cuando el fugitivo da un paso al frente y pronuncia su nombre, son los soldados armados los que retroceden y caen de espaldas al suelo. Es una imagen narrativa tremenda. ¿Lo es? Hoy analizamos el texto de Nazareno Juan 18, del versículo 1 al 19, y la inmensa discrepancia que surge de estas líneas. La pregunta central es la siguiente. ¿Funciona este texto primordialmente como una demostración de soberanía absoluta y una autoridad inexpugnable que dicta los eventos? ¿O debe leerse fundamentalmente como un manifiesto moral sobre la resistencia pacífica, la integridad y el sacrificio por la comunidad? Esa es la gran tensión, claro. Es la tensión que atraviesa toda esta escena en el olivar y la razón por la que seguimos debatiendo sobre ella siglos después. Totalmente. Y para dejar claro desde dónde partimos, yo, como defensora de la primera postura, estoy convencida de que el relato es, en su núcleo, una exhibición de libertad interna y autoridad soberana, que demuestra que el cautiverio físico es completamente irrelevante ante un plan trazado. Y bueno, por mi parte, el contraste que establezco es que el valor del texto reside en su poderosa lección ética, ilustrando la transición del pastor al cordero como un rechazo rotundo a la violencia y una asunción de las consecuencias, puramente por amor a su comunidad. Vale, pues vamos a entrar en materia. Fíjate, habitualmente cuando pensamos en el poder absoluto, tenemos esta expectativa de una imposición aplastante. Pensamos en un emperador en su trono, en un ejército marchando, en una fuerza vertical. Nos resulta reconfortante que el poder sea evidente. De arriba hacia abajo, sí. Eso es. Pero cuando analizamos los primeros compases de este texto, esa dinámica salta por los aires. Tienes a esta cohorte romana apoyada por la guardia del templo. Vienen a por todas. Sin embargo, al declarar su identidad, el suelo tembló bajo los pies de la corte. Los soldados fueron derribados antes de poder tocarlo. Y esto, a ver, no es un detalle poético menor, es una declaración ontológica. Con esto quiero decir que el texto redefine la realidad. Las cuerdas, los guardias, todo es un atrezo superficial. Comprendo por qué podrías enfocarlo así, desde la vulnerabilidad, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Te escucho. La entrega es puramente voluntaria para cumplir el plan trazado, demuestra una libertad interna que es invulnerable al cautiverio. Él es quien permite el arresto. Yo lo abordo desde otro ángulo, a ver si te convenzo. Entiendo perfectamente esa fascinación por la mecánica del poder o el control de la escena. Pero creo que si nos quedamos solo en la soberanía invulnerable, pues corremos el riesgo de vaciar el texto de su profunda humanidad. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que la grandeza de esta escena no radica en el poder, digamos, sobrenatural de hacer temblar el suelo. Para mí, ese temblor es apenas el preámbulo para captar nuestra atención. La lección explícita del texto es otra. Es la decisión de asumir las consecuencias de su misión sin sacrificar a quienes caminan a su lado. Vale, la protección. Exacto. Destaca que el foco es la transición de pastor a cordero. Y no está impulsado solo por cumplir un itinerario o demostrar que es el jefe. El texto nos da una motivación profundamente relacional. Mi amor por ustedes me llevó a entregarme. Todo el episodio está cimentado en la ética de la protección del otro. Te reconozco que esa transición es poética, de verdad, y tiene una resonancia emocional indudable. Pero, a ver, volvamos un segundo a la pura mecánica de ese momento inicial. No podemos obviar el despliegue de poder físico frente a esa vulnerabilidad voluntaria. Bueno, el poder está ahí, pero... Es como si observáramos a un monarca que decide entrar voluntariamente en una celda, pero lo hace sosteniendo la llave de esa misma celda en su propia mano. Ya. Para los guardias, el encierro es un hecho físico real, pero en la realidad del poder es una mera formalidad administrativa, no una derrota.
El cautivo es quien tiene el control absoluto de la situación. Es una analogía del monarca fascinante, te lo concedo. Pero tengo que cuestionar esa premisa. Si la soberanía fuera el punto principal, el objetivo final del relato, entonces ese poder físico habría sido la resolución. ¿Cómo que la resolución? Claro, si tienes la llave, abres y te vas. Él podría haber salido caminando del Valle del Cedrón. Sin embargo, el texto subraya que el protagonista renuncia inmediatamente a esa enorme ventaja táctica por un fin protector. El texto dice explícitamente para que los míos escaparan del asedio. Sí, pide que los dejen ir. Incluso es una orden, cita literal. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Volviendo a tu monarca, el rey no entra a la celda para demostrar que puede hacerlo. Entra para comprar con su libertad la de sus súbditos. El poder físico se subordina a la seguridad de la comunidad. No es exhibición, es negociación. Pero piénsalo un momento. Esa negociación que mencionas requiere, por definición, una posición de fuerza indiscutible. Sin el derribo previo de los soldados, la frase de «dejad ir a estos» es la súplica desesperada de un fugitivo. Bueno, pero Con el derribo es el dictado innegociable de un soberano. Y fíjate, ese dominio explica la reacción de Pedro con Tinutiad, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto de contención. Cuando ves a tu líder derribar a un batallón armado, sacar la espada parece el paso lógico. claro, es el instinto de defensa. Exacto. Pero el protagonista detiene la espada de Pedro. Yo veo ahí una estricta necesidad metodológica para cumplir el plan trazado. La violencia se rechaza porque interfiere con una hoja de ruta preestablecida por una autoridad superior. Es un desvío procedimental que arruinaría el plan maestro. A ver, entiendo por dónde vas, pero reducir el momento de la espada a una necesidad metodológica para cumplir un plan procedimental me parece que le quita toda la fuerza. Yo no compro esa idea de que es solo una cuestión de calendario. ¿Y cómo lo interpretas tú? El texto extrae una moraleja universal y ética de este acto. La lección del material es clara. Dejen de buscar soluciones agresivas para conflictos que requieren integridad espiritual y firmeza moral. Si respondes con espadas, entra en la misma lógica del imperio. Se convierte en otro insurgente. Exactamente. Juega bajo las reglas del sistema basado en la coacción. Al detener la violencia, el argumento es que define la madurez ante la injusticia. Nos enseña que la verdadera grandeza implica mantener la calma ante la agresión. Es un manifiesto ético. Entiendo la profundidad de esa lectura, de verdad, pero no podemos ignorar las palabras del texto. Cuando detiene a Pedro, hace referencia directa a beber la copa que se le ha dado. Es una referencia a una voluntad superior. Ahora, esto nos adentra en nuestro tercer eje, el interrogatorio ante Anás y la dualidad de la verdad frente al poder en la sombra. Un escenario brutal, desde luego. Pasamos de la inmensidad del olivar al despacho cerrado. Así es. Y aquí, mi lectura de la soberanía absoluta se confirma. Me enfoco en la transparencia de las respuestas ante el antiguo sumo sacerdote. Al señalar que su enseñanza siempre fue pública y coherente en las sinagogas, demuestra una invulnerabilidad psicológica absoluta. No hay secretos que extraerle con tortura. El prisionero se ergue inexpugnable frente a las autoridades oficiales, no porque tenga un ejército, sino porque su exposición es tan limpia que el sistema no tiene por dónde agarrarlo. Demuestra una autoridad apabullante. Estamos de acuerdo en la ineficacia de la maquinaria oficial en ese momento. Choca contra un muro. Pero creo que profundizas poco en el contraste que hace el texto entre esta transparencia y la cobardía de las estructuras de poder que operan en las sombras. A ver, ¿en qué sentido cobardía? Frente a la conspiración nocturna que toma forma oficial en el palacio de Anás, el protagonista responde con la lógica de sus actos previos. Es un juicio de madrugada a puerta cerrada. Anás no busca la verdad, busca un pretexto. Sí, claramente es un trámite. Exacto. Y esto eleva el texto de una mera demostración de fuerza a un tratado sobre la integridad frente a sistemas corruptos. La verdad desenmascara la arquitectura del poder abusivo simplemente negándose a jugar con sus reglas clandestinas. Es un contraste brillante, te lo concedo. La luz de lo público frente a la oscuridad conspirativa de Anás. Pero me parece que eso refuerza mi premisa inicial. Verás, el plan de la soberanía no necesita subterfugios porque posee una autoridad legítima absoluta.
Y la autoridad de Anás es ilegítima, por eso necesita la noche. Ya veo cómo lo encajas en tu argumento. En definitiva, yo diría como síntesis que el texto de Juan 18 nos deja la imagen de una autoridad que trasciende cualquier atadura física. La sumisión aparente es paradójicamente la máxima expresión de control y soberanía. Físicamente es el cautivo, pero ontológicamente es quien mueve las piezas del tablero. La paradoja del control está ahí, es cierto. Pero para mí, y a modo de conclusión, la verdadera resonancia del relato descansa en su mensaje humanista y ético. La grandeza de mantener la calma ante la injusticia y caminar hacia la redención guiado por el amor a los demás. Es esa decisión de proteger a los suyos por encima de uno mismo. Esa es la lección de madurez espiritual que realmente subyace en la escena del Cedrón. Creo que, llegados a este punto, emerge un punto de convergencia indiscutible entre ambos. Y es que, independientemente de si enfatizamos la soberanía invulnerable, como hago yo, o la integridad moral, como defiendes tú, ambos reconocemos que el material subvierte por completo las nociones tradicionales de poder. Totalmente. Deja en absoluta evidencia la debilidad de las espadas y las antorchas institucionales frente a la verdadera fuerza interior. Las herramientas del imperio se revelan inútiles ante ese tipo de presencia. Exactamente. Es fascinante. Hay un inmenso valor en analizar la complejidad de estos textos históricos y espirituales desde múltiples perspectivas. Y por supuesto, sugerimos a nuestra audiencia que aún hay mucha profundidad por explorar en el material original respecto a este camino hacia la redención. Sin duda alguna, es un texto que invita a la reflexión continua. Así es. Por hoy lo dejamos aquí, permitiendo que quienes nos escuchan formen su propia conclusión sobre el verdadero significado de esta escena. Gracias a todos por acompañarnos en este intercambio de ideas.